Vamos a iniciar nuestra charla de hoy, nuestra plática de hoy, en este espacio Cambio en el Debate del periódico Cambio de Michoacán. Y tenemos como invitado en esta ocasión al doctor José Luis Montañez Espinosa. Bienvenido, doctor, a este espacio de discusión, de reflexión sobre problemas fundamentales que hoy no solo aquejan a la ciudadanía michoacana, sino a nivel nacional y hasta internacional. Y doctor, quisiéramos hoy platicar con usted, que nos diera su impresión, sus ideas, sus reflexiones sobre la reforma educativa, esa reforma que se hizo al artículo 3 y 73 de la Constitución. Se afirma, se dice que no es una reforma educativa, sino una reforma laboral, administrativa, y quisiéramos que usted nos diera su impresión, su idea sobre esta problemática, que yo creo que la educación pues debe ser un tema fundamental para los mexicanos y mexicanas. En ese sentido, ¿qué nos puede decir usted, doctor? Primero, agradecerte mucho, Rafa, que nos invites nuevamente a este espacio de opinión. Tú lo dijiste al principio, plural, abierta, libre, sobre todo, y que nos des oportunidad de comentar con la audiencia, con los radioescuchas y bueno, también con los lectores de este importante medio de comunicación, un tema que pues en ese momento resulta fundamental, ¿no? Trascendente, no solo porque es un tema que en próximos días, ¿no?, estará discutiéndose en el seno de las cámaras. Quiero decirte al respecto que muy probablemente se llevará a cabo un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, del 21 al 23 de agosto, y que muy probablemente, entre otros temas que habrán de discutirse en esos días, está agendado o preagendado discutir y aprobar el tema de la reforma educativa. Y te comento esto porque primero, para contextualizar, ¿no?, en qué consiste esta reforma, los artículos 3, ¿no?, en algunas de sus fracciones, y 73 constitucional también en una fracción. Decirte que, bueno, la reforma abarca fundamentalmente 5 o 6 aspectos que tú ya lo dijiste, no son de fondo, sino más bien son como asuntos periféricos del asunto educativo. Y diría por qué, ¿no? Primero, señalarte que se incorpora en la Constitución el término de calidad, es decir, se le da una atribución de calidad a la educación, además de ser laica, pública, gratuita. Ahora la Constitución dice también que tiene que ser de calidad, como si tuviera que ponerse en el texto constitucional para entonces sí transformar, ¿no?, un servicio o un sector educativo que por su propia naturaleza, aunque el texto constitucional lo dijera, tendría que ser de calidad, aunque calidad es un término que habría que discutir, ¿no?, que discutir con mayor profundidad. Otro punto ahí que se establece en la reforma es, como tú lo sabes, la creación del INE. Bueno, no la creación, diríamos la transformación del INE, porque el INE como Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como tú lo sabes, ya existía desde el año 2000. Esta institución se creó. 2002, efectivamente, esta institución se creó, ¿no?, por decreto administrativo, pero ahora el texto constitucional la reconoce como un organismo autónomo. Esa es la transformación, diríamos, que hoy el INE tiene, que lo reconoce como un organismo autónomo con cierta capacidad o autonomía de gestión, de decisión, y sobre todo en materia evaluativa. Y otro punto fundamental es la creación del servicio profesional docente, que también tiene muchas aristas, ¿no? Y ahorita vamos a analizar cada uno de estos puntos, porque el asunto del servicio profesional docente hoy me parece que viene a sustituir a la carrera magisterial, ¿no? Este esquema de profesionalización docente que, como tú sabes, se creó por primera vez en 1992 con el Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación,
y que bueno, luego ha venido sufriendo algunas modificaciones. Se volvió a insistir en él, en el Acuerdo por la Calidad de la Educación, ¿no? Suscrito también por Elbester, primero por Elbester y Salinas en el 92, y luego por Elbester y Felipe Calderón en el 2008, y que bueno, pues recientemente en el 2011 sufrió una actualización de sus lineamientos, pero que en esencia viene siendo lo mismo, pero mucho más agresivo, ¿no? Que incluso la carrera magisterial. Porque la diferencia con la carrera magisterial es que la carrera magisterial no establecía ni el ingreso obligatorio, ¿no? Como sí lo establece el servicio profesional, ni tampoco la permanencia por evaluación del desempeño, ¿no? Que es otra diferencia que hace con la carrera magisterial. Lo que sí coincide, o donde sí son coincidentes, es en el esquema de profesionalización o en el esquema de incentivos y de reconocimientos por méritos laborales, en un esquema que permite una promoción horizontal por categorías y niveles dentro de la carrera magisterial, y que hoy en el servicio profesional se busca que la recategorización o la promoción laboral no solo sea horizontal por categorías y niveles, sino también que sea por ascenso, de manera vertical. Es decir, que a través de la evaluación del desempeño que se realiza en el servicio profesional, un docente pueda adquirir o pueda convertirse en director de escuela, o pueda convertirse en inspector o en supervisor, etcétera, de alguna zona escolar, lo que antes también parecía difícil bajo el esquema actual, ¿no? Es decir, porque ahora pareciera que las direcciones, supervisiones y inspecciones, etcétera, son más bien concesiones, ¿no? A cierto sector del magisterio, y no necesariamente un derecho ganado, ¿no? Por capacidades. Y bueno, pues otro de los puntos ahí de la reforma que también me parece importante discutir es el asunto de el reconocimiento del derecho a la escuela de tiempo completo, ¿no? Hoy hablan de ampliar la jornada escolar, ya no de 4 horas como actualmente sucede, sino se pretende ampliar de 6 a 8 horas, como pasaba antes, ¿no? Quizás a ti te tocó todavía ese esquema o ese modelo educativo en el que los niños iban por la mañana y regresaban por la tarde a la escuela, en un esquema mucho más completo donde se pretende hacer más actividades. El único problema es que en un transitorio de esa reforma constitucional se habla de este esquema o de esta escuela de tiempo completo solamente como una prueba piloto para favorecer 40,000 escuelas, ¿no? De las más de 260,000 que tiene el país, lo cual me parece pues insuficiente si lo que se requiere o si lo que se quiere es transformar la educación. Otro punto fundamental de la reforma fue el asunto de la autogestión o la autonomía de gestión de los centros escolares. ¿Y qué significa esto? Pues queda muy ambiguo el término, ¿no? Es muy abierto el término, porque por autonomía de gestión podría entenderse que un director o un centro escolar no solamente va a administrar, ¿no?, los recursos financieros, sino va a poder hacer contrataciones y va a poder tomar decisiones, ¿no?, de contratación, de permanencia, de distribución de espacios, de recursos, de ingreso e incluso de cobro de cuotas, ¿no? Que sería lo complicado. Esa autonomía de gestión en una escuela podría determinar que un padre de familia pudiera determinar incluso o pudiera establecer la cantidad, ¿no?, del pago de la cuota que un alumno o un padre de familia tuviera que cubrir para que su hijo estudiara en un centro educativo público, ¿no? Aun cuando la educación pública por decreto constitucional pues debe ser totalmente gratuita, ¿no? Entonces, esos mecanismos son los que habría que cubrir, es decir, autonomía de gestión, ¿en qué sentido y con qué alcances? Y ver si esto no vuelve nugatorio un derecho constitucional como es el de la gratuidad. Y bueno, finalmente otro punto que se establece ahí, que también ha sido muy cuestionado, es el asunto, porque en la reforma constitucional se establece de que los padres de familia puedan opinar en asuntos pedagógicos, es decir, que puedan dar su opinión respecto al contenido de planes y programas. Digo, esto en términos de un avance de derechos humanos, de derechos sociales, no me parece mal, porque hay padres de familia, el padre de familia finalmente es quien, ¿no?, establece o quien demanda
una educación con ciertas características para su hijo. Pero también habría que decir que en este sentido, en una sociedad, ¿no?, tan multicultural, tan polifacética, tan, digamos, con tanta composición ideológica, podría generar muchas dificultades, ¿no? Muchas dificultades, porque habrá padres de familia que estén de acuerdo con la educación laica y habrá padres de familia que opinen que en los planes y programas debe haber contenidos religiosos y habrá otros que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto puede también generar discusiones muy polémicas y complejas en lo que debe ser la característica del modelo educativo. Y en este caso, doctor José Luis, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afirma que en principio fue una reforma no consensada con los interlocutores fundamentales del proceso educativo, que en este caso son los docentes, los mismos estudiantes y padres de familia. ¿Qué tanto esta reforma educativa, entre comillas educativa, pierde legitimidad en ese aspecto? Primero, tú lo dijiste y me parece un tema muy interesante. Habría que decir que esta no es la reforma educativa que todos esperábamos. Yo diría esta ni siquiera es una reforma educativa, porque no toca aspectos estructurales, ¿no?, del modelo educativo. No se habla del diseño de planes y programas, de la transformación del modelo educativo, no se habla del financiamiento de la educación, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que hoy el sector educativo tenga más recursos para poder combatir el rezago educativo, atender las carencias, modificar esta fórmula del FAE para que haya entidades como la nuestra que cada vez reciben menos recursos de este fondo, ¿no?, de aportaciones para la educación básica o de apoyo para la educación básica, y que no dejar que los recursos se vayan yendo a las entidades con más recursos, ni siquiera toca aspectos de planeación educativa fundamental, de participación social en la educación, etcétera. Me parece que hay muchos temas, sobre todo de carácter pedagógico, que esta reforma no toca. Y en este caso, José Luis, la parte que tiene que ver con ese posicionamiento de la evaluación, en donde la evaluación parece que se centra solamente en un aspecto dentro de una multiplicidad de problemas que tiene el sector educativo, en donde parece que su diagnóstico se enfoca a encontrar como un culpable en el docente, en el maestro y la maestra. ¿Qué tanto esa evaluación clasificatoria, llamaríamos, entre un buen maestro, un mal maestro, una escuela buena, una escuela excelente, etcétera? ¿Qué tanto esa evaluación afecta la cuestión laboral de los maestros y las maestras? Primero, yo quisiera responderte la pregunta anterior en cuanto a que si es legítima o no una reforma en la que no participaron los actores fundamentales del proceso educativo. Me parece que no, ¿no? Esta es y seguirá siendo hasta ahorita, como veo las cosas, una reforma de élite, ¿no?, una reforma del Estado, ¿no?, una reforma promovida fundamentalmente por el Ejecutivo del Estado, en donde no se tomó en cuenta la opinión de los maestros, ni de los alumnos, ni de los padres de familia, ni de la sociedad, ni de otros sectores involucrados en la educación. Y por lo tanto, me parece que sí es una reforma que carece de legitimidad, ¿no?, de legitimidad social y de legitimidad política, porque ni siquiera los propios legisladores, en muchos sentidos, tuvieron oportunidad de participar, ¿no? Me parece que fue una reforma constitucional que entró de manera vertical, ¿no?, desde el Ejecutivo, y que casi se impuso, ¿no?, a algunos grupos parlamentarios, que se sacó con el voto mayoritario de los diputados senadores del PRI y del PAN, y que bueno, ahora incluso en este proceso de legislación reglamentaria, ¿no?, están cayendo o incurriendo casi en los mismos errores, ¿no? Ahora quieren sacar la legislación reglamentaria solamente a través de la opinión de los partidos que participan en el Pacto por México, cuando debería de extenderse a una discusión nacional donde todos los actores fundamentales del proceso educativo puedan aportar sus opiniones. Pero volviendo al asunto educativo, ¿no?, de la evaluación, otro de los problemas
que tiene la reforma y que se está viendo, ¿no?, que no permee en la legislación reglamentaria, es que efectivamente se habla de una evaluación punitiva. Es decir, el efecto de la evaluación que pretende dársele, sobre todo en el caso del servicio profesional docente, es evidentemente punitiva, y es punitiva en el sentido de que si tú no sales bien evaluado, de acuerdo con los estándares que el INE pueda establecer, o de acuerdo con la evaluación que te haga la autoridad educativa, pues tú no solamente vas a perder derechos, prerrogativas, oportunidad de promoción laboral, sino lo más grave, puedes perder tu empleo, ¿no? Que es una de las etapas que establece el servicio profesional docente. Son 4 etapas fundamentales: el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia, ¿no? Y la permanencia bajo un esquema punitivo. Ahora ya le han querido disfrazar el asunto diciendo que no va a ser punitivo porque no vas a perder el empleo para los trabajadores que están en servicio. Solamente va a aplicar para los de nuevo ingreso, ¿no? Para los de nuevo ingreso, para los que apenas vayan a ingresar al servicio educativo. Pero para los que están en servicio va a ser punitivo si no te sujetas o si no te sometes de todos modos, o si no aceptas, ¿no?, o un esquema de retiro voluntario o ingresar al servicio profesional docente en sus etapas de formación, de capacitación, de promoción, etcétera. Y también será punitivo en el sentido de que si a ti te evalúan, ¿no?, en el desempeño y tú no das los estándares mínimos o el perfil mínimo del docente que establezca el INE o que establezca la autoridad educativa correspondiente, entonces tú no podrás estar frente al grupo. A ti tendrán que reubicarte en otra función, seguramente administrativa. O que me parece también grave porque denigra, ¿no?, o pudiera denigrar la función del docente. Imagínate tú, un docente que fue a la normal, que tiene años de servicio, que tiene preparación, que de repente lo pongan en una función administrativa hasta de intendente, ¿no? Imagínate lo grave que podría resultar ese para la dignidad profesional y la dignidad de la persona, ¿no? Y en este caso, José Luis, ¿qué tanto se refleja ahí? Dicen que rescataron el Estado rescata la educación, cuando nosotros sabemos efectivamente que toda la problemática de ese charrismo sindical, cómo han venido imponiendo líderes en el Magisterio Nacional, en el CENTE, ¿qué tanto esta reforma toca esa parte del corporativismo sindical? Me parece que metieron a la cárcel a la maestra Elvester Gordillo y parece que hay una continuidad en ese sindicalismo corporativo. Sí, ¿la reforma no toca absolutamente nada de esto? No toca aspectos de fondo que me parece que son asuntos pendientes en una verdadera reforma educativa. Es decir, hablar del tema de la democratización o de la democracia sindical, de la transparencia en la rendición de cuentas, de la modificación de las formas de elección, ¿no?, de los liderazgos sindicales, de la autonomía sindical, etcétera, no son temas que sean parte de esta reforma, que siguen quedando pendientes en la gran reforma educativa, ¿no?, que estamos esperando. Yo creo que solamente hay un cambio de actores políticos en este corporativismo sindical, ¿no? Antes el sindicato lo manejaba Elvester Gordillo, ¿no? 24 años. 24 años por una imposición de un presidente de la República, y ahora lo único que han hecho es quitarle intermediario, ¿no? Ahora ya no lo maneja Elvester Gordillo, ahora lo maneja directamente Enrique Peña Nieto, ¿no? El Ejecutivo. Ahora el Ejecutivo se ha convertido en Ejecutivo, el líder del partido oficial, el líder del magisterio oficial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parece que hay cambio de protagonistas en el sindicato. Ahora todos lo están manejando desde los pinos, porque si tú ves, es además un sindicato ahora ya hasta pasivo, ¿no? Callado, aletargado, ausente en esta discusión nacional, cuando debería ser el principal defensor de los intereses del magisterio, y debería ser el principal actor que dijera no a esta atentado a los derechos laborales y profesionales del maestro, que hoy están en peligro frente a este servicio profesional docente en los términos punitivos que pretende dársele a la evaluación, ¿no?
Y en este caso, en ese sentido, el posicionamiento político, jurídico y pedagógico de la CENTE, ¿tienes razón en ese aspecto? ¿Hay coincidencias con tu visión sobre esto de la reforma educativa? Te refieres a la coordinadora, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Me parece que la posición que ha manejado la CENTE en ese sentido ha sido congruente desde mi punto de vista, en el sentido de que hay que defender, ¿no?, los derechos constitucionales, los derechos laborales, los derechos profesionales y pedagógicos o de formación y la parte del pública magisterio. de la educación. Y por supuesto, no perder jamás esa característica o ese principio público de la educación, rescatar esa parte. Parece que es fundamental hoy, pues sí, darle ciertas atribuciones también al INE, ¿no? Al INE como una institución autónoma, para que establezca directrices y lineamientos que la autoridad educativa debe ir modificando, ¿no?, o debe ir cumpliendo para favorecer el modelo educativo, pero también así como el INE tiene su derecho, ¿no?, de establecer, de sujetar a la autoridad, de dar opinión, el maestro también debe de tenerla, ¿no? Y en este sentido la CENTE ha sido muy puntual al demandar espacios de participación social, de participación plural, colectiva, en donde se permita al maestro, al pedagogo, al director, al padre de familia, a la sociedad en general, opinar también en cuál debe ser el rumbo que debe tomar la educación, ¿no? Muy bien, doctor José Luis. Tú sabes que los tiempos aquí son cortitos. Esperemos que en próximas ocasiones volvamos a retomar este tema que consideramos es de un interés fundamental, colectivo, de la comunidad efectivamente, y que estemos por aquí nuevamente pensando estas problemáticas y encontrándole un sentido y una orientación más hacia la gente, más hacia la comunidad, y menos elitista y menos autoritaria. Así es, Rafa. Ojalá que sí. A mí también me gustaría que en estos temas como la reforma educativa y muchos otros que ojalá podamos seguir discutiendo, ¿no?, que están en la agenda legislativa, en la agenda política nacional, como la reforma fiscal, como la reforma energética, que hoy ya, por cierto, se presenta el día de hoy y que va a generar una gran discusión nacional, eso espero. Pues son temas que por lo menos hay que estar motivando, generando reflexión en torno a los diferentes actores de la sociedad, para ver cuáles son las ventajas y las desventajas que este tipo de reformas estructurales están generando para el país, ¿no? Muy bien, José Luis. Dejamos este espacio. Muchas gracias, Rafa, por invitarnos. Gracias por tu presencia. Al contrario, muy amable.